Nueva entrega del Glosario Podcastero y ya van 12. Hoy toca traer un término, expresión o detalle que comience por la letra L y la ganadora de hoy ha sido la palabra loop. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, esto es Al otro lado del micrófono y yo soy Jorge Marín grabando desde los micrófonos de EOB Productora para compartir contigo todo lo que me ocurre, todo lo que me envuelve en torno al podcasting que vivo día a día. Hoy quiero traeros un término que, si bien en el podcasting quizás no lo usemos mucho y sea algo más bien del entorno musical, en la industria del audio en general sí que se usa bastante y son los loops. Un loop es un bucle, o sea, algo que se repite, que cuando llega a su final vuelve a empezar de tal forma que las piezas encajan y no te das cuenta de cuál es el principio o cuál es el final una vez que se ha repetido varias veces. Esto no solamente lo utilizamos en el ámbito sonoro, sino también en animaciones, con muchas imágenes. Por ejemplo, en los últimos años, los creadores en las redes sociales de vídeo vertical, de vídeo de corta duración, lo utilizan en sus propios shorts, TikToks, Reels o como sea que se llame la red social de turno, ese formato en concreto. Lo que hacen es jugar con el final del vídeo para que coincida con el principio y al tratarse de plataformas donde el contenido se repite una y otra vez, es perfecto para esto de lo que quiero hablaros hoy, los loops o los bucles. Pero claro, en los podcasts esta técnica que utilizan en esas redes sociales no tendría mucho sentido porque hacer esto de encajar el final de un episodio con el principio de ese mismo episodio no encaja porque aunque los oyentes tengan configurado en su aplicación o en su plataforma la reproducción automática de capítulos o la reproducción continua, no saltará de nuevo el mismo capítulo, sino que saltará al siguiente en la cola de reproducción, aunque sea del mismo podcast, pero no el mismo capítulo. Vamos, yo juraría que no he visto ninguna plataforma de podcast o ninguna aplicación que te permita configurar la reproducción en modo repetición, como sí que ocurre en otras aplicaciones de música o de vídeo, que sí que puedes hacer esto, pero claro, en un podcast ponerte en bucle un episodio de 1 hora o de 25 minutos o de 10, aunque sea, que no sé, te tiene que gustar mucho ese contenido o tiene que ser algo en lo que quieras profundizar mucho, de lo que quieras aprender para que necesites repasarlo de nuevo una vez lo termines. Ya digo que esto yo no lo creo que sea algo habitual en los oyentes de podcast y los creadores de podcast creo que no hacemos esta misma técnica de acabar un episodio para hacerlo encajar con su principio. Alguno habrá, no digo que no, pero no es lo habitual. Entonces, ¿en qué casos podemos utilizar los loops a la hora de montar o editar nuestros podcasts? Bueno, aquí vamos a hablar más bien de las músicas o sintonías que acompañan a nuestros podcasts, no tanto de la parte locutada o de las narraciones, entrevistas, etcétera, que hombre, a ver, algún efecto de loop podemos aplicar en un momento concreto, pero poco más, ¿no? Una frase repetida en varias ocasiones, una vez tras otra, pero claro, aquí no sé hasta qué punto hablaríamos de reverb más que de loops, porque ¿cuántas veces la vamos a repetir esas frases? 3, 4, 6, 7. Más allá de eso, a mí realmente me parece extraño utilizar un loop para no hacer, digamos, un efecto de eco, porque además en las 2 o 3 primeras repeticiones a lo mejor sí que utilizas el mismo tono, el mismo volumen y el mismo extracto idéntico, pero a partir de ahí seguro que o bien vas bajando el volumen o le aplicas un reverb o algo, aplicas porque si no va a sonar muy repetitivo que una frase se repita más de 3 o 4 veces, no sé. Ahí entraríamos a considerarse loop si lo mantuviéramos todo igual, pero en el momento que lo modificásemos no sería un loop como tal, porque notaríamos la diferencia entre el principio y el final de ese bucle, ¿no? Sin embargo, a la hora de utilizar las músicas de fondo, ese colchón sonoro que a veces ponemos en nuestros episodios, ahí sí que podemos indicar que una sintonía se utilice en modo bucle. Yo justo esta temporada la he quitado.
Creo que nadie me ha reclamado que vuelva a poner esto. Algún comentario en YouTube sí que leí que estaría bien que utilizase la música de fondo, pero de hecho lo repasé en un feedback pasado, pero dejé de utilizarlo porque había gente que, bueno, lo veía más negativo que positivo. Pero bueno, si escucháis las temporadas anteriores podéis encontrar cientos de ejemplos en los cientos de episodios en las que sí que he utilizado esta misma sintonía, la que utilizo en la intro y en la despedida y en el outro del podcast. Pero bueno, más que esa sintonía sería un extracto de esa sintonía para provocar precisamente ese efecto de loop. Corté justo un trocito de la sintonía habitual para que se reprodujese una y otra vez sin que nadie pudiera apreciar dónde acababa y dónde empezaba dicho loop, para que sonara en repetidas ocasiones y que nadie escuchase el inicio de la sintonía ni el final de la sintonía, porque ahí sí que tiene relativos cambios. Pero bueno, otro ejemplo más, aparte de las músicas de fondo, colchones sonoros en las que utilizamos los loops, otro ejemplo más de los bucles o loops en cuanto a la ambientación sonora. Y aquí ya digo que no hablo de músicas o sintonías, sino de efectos. Por ejemplo, un sonido de lluvia, las gotas que caen, el viento que sopla. Pues poco a poco podemos ir repitiendo, alternando esas sintonías de fondo, esos efectos sonoros de fondo, alternando entre gotas que caen más fuerte, el viento que deja de soplar o que vuelve a comenzar, unas hojas que caen, ese sonido de lluvia que a lo mejor cogemos un trocito de 25 o 30 segundos, se va repitiendo una y otra vez y estamos en una escena en la que llueve mucho. Llueve más fuerte, llueve más flojo, pero poco a poco vemos cómo se va repitiendo una y otra vez. Otro ejemplo, en los murmullos de una cafetería. Estamos grabando nuestra escena del podcast en una cafetería y escuchamos a gente hablar de fondo, vasos o platos que se chocan, el sonido de una cafetera. Bueno, pues todos sabéis lo que suena, ¿no? En un restaurante, en una cafetería. En el ambiente de una ciudad, estamos en nuestro podcast ambientándolo en el medio de una calle y escuchamos el tráfico, los transeúntes, sonidos de obras, que por favor estén muy lejos, ya digo, gente pasando, algún perro por ahí ladrando. Bueno, pues el típico ambiente, ¿no?, que podemos dejar de fondo y que se repita una y otra vez, y ahí tenemos otro bucle. O otro que es muy claro y además muy usado, las olas del mar. Las olas del mar, aunque no sean el sonido de una ola y de otra no sea exactamente el mismo en cada una de estos movimientos del oleaje, mucho nos tendríamos que fijar para diferenciar una de otra. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener cuidado a la hora de que se note, por ejemplo, el graznido, ¿es? El de las gaviotas. Porque claro, a lo mejor las gaviotas, si las repetimos mucho de vez en cuando, ahí sí que podemos apreciar que es un bucle. Pero una ola de mar es muy raro. Bien integrado es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de ambientar nuestro podcast con estos bucles, es que no se repitan determinados sonidos muy concretos. Por ejemplo, hablaba antes de los sonidos del ambiente de una ciudad en los que oímos el pitido de un coche. Pues hombre, a lo mejor si el coche pita cada 15 segundos, pues canta demasiado que es un bucle. Pero si pita una vez cada 2 minutos, pues no lo notamos. O si el sonido del martillo neumático de una obra está todo el rato taladrando en ese bucle, pues hombre, es un poco, pues ya no voy a decir repetitivo, sino molesto incluso. Pero bueno, para todos estos ejemplos podemos meter un audio de 10 minutos de ambiente de calle o de ambiente de lluvia o de ambiente de lo que sea. Pero podemos utilizar también bucles de 5 minutos o bucles de 1 minuto. Aquí hay que tenerlo un poquito con cuidado para que no notemos mucho que se repiten, pues eso, esas gaviotas, ese coche pitando, esos vasos o platos chocando. Imaginaos que en el ambiente sonoro de una cafetería se cae un vaso o un plato. Claro, si se está cayendo continuamente cada minuto un plato, pues ahí canta mucho. Pero si se repite una vez cada 5 o 10 minutos, hombre, a ver, también canta un poco, porque no se suelen caer tantos vasos o tantos platos por minuto o por hora en una cafetería, ¿no? Pero bueno, ya sabéis un poco a lo que me refiero. Y el último ejemplo que quiero traeros hoy, y este sí que me gustaría destacarlo porque
es uno de esos pequeños trucos de edición que muchas veces utilizamos y que no se cuentan a la hora de disimular cortes o imperfecciones en los audios. Imaginad que estáis editando un podcast y elimináis un fragmento porque alguien ha tosido o porque se ha colado un ruido que no debería o porque pasa lo que sea. Si el corte queda demasiado seco, si por lo que sea a los oídos del oyente se nota que ese audio está corregido, lo que podemos hacer es añadir un pequeño loop del ambiente sonoro con el que estemos grabando, un pequeño loop con el sonido del silencio. Y esto suena un poco raro porque el silencio es precisamente la falta de sonido, pero me refiero al sonido de ambiente de esa propia sala de grabación cuando nadie está hablando. De esa manera disminuimos ese corte en seco, no se nota tanto y todo suena más natural. Hay que saber jugar un poquito con estos bucles porque son sonidos que si cortamos mal se aprecia exactamente que está sonando ahí como algo repetido, pero mi recomendación para estos casos es que las grabaciones al principio y al final dejemos unos segundos, cuantos más mejor. Si podemos dejar un minuto de completo silencio o incluso antes de comenzar la grabación para no entretener mucho al invitado, pero si tenemos un sonido una grabación de un minuto con el silencio total de la sala donde vamos a realizar, luego con ese minuto podemos jugar mucho, con ese silencio de un minuto podemos jugar mucho a la hora de corregir estas imperfecciones y que nadie note nada en nuestra grabación. Digamos que tenemos ahí como una captura del silencio para luego poder jugar con ese silencio y corregir estas cositas. Es un detalle pequeño que a lo mejor tienes que tener mucho oído para notarlo, pero cuando te ocurren estas cosas mejora mucho la sensación de continuidad y el oyente ya sí que no se entera de nada cuando has hecho un cortecito y quieres ahí como poner un pequeño parche para que nadie note que has tenido que intervenir ese trocito del audio. Y ahora lo que me gustaría sería preguntaros a vosotros y a vosotras si habéis utilizado algún tipo de bucle o loop o, estas técnicas en vuestros podcasts o si lo habéis escuchado, si habéis escuchado algunos otros usos de esta técnica en algún episodio o en algún podcast de los que yo no haya indicado aquí. Y para ello tenéis la caja de comentarios de la plataforma en la que sea la que me estéis escuchando o directamente en el canal de Telegram del podcast, por ejemplo, entrando en alotroladodelmicrofono.com/Telegram. Y si queréis descubrir las anteriores ediciones del glosario podcastero con las 11 ediciones anteriores, con las 11 letras de anterioridad, podéis acudir al archivo histórico que tengo publicado en la web, donde están todos los capítulos del proyecto. La web es alotroladodelmicrofono.com. Allí podéis explorar todo el archivo histórico del podcast, ordenado por fecha, además de participar en la comunidad mediante los canales de Telegram o WhatsApp, apuntaros a la newsletter de eOverproductora Podcasting por escrito e incluso apoyar el proyecto vía Ko-fi o patrocinando las próximas entregas de este Metapodcast diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.